Hola, bienvenidos sean a un nuevo video, histología fácil, sencilla, para ayudarlos a describir laminillas en sus clases de histología. El día de hoy vamos a hablar de un tejido, eh, el cual no contiene vasos sanguíneos, pero a pesar de ello puede ser maleable, puede distenderse, pero lo más importante es regresar a su forma original. Y estamos hablando de cartílago. El cartílago, para saber un poco más de este, encontraríamos tres tipos de cartílago en todo el cuerpo. Encontraríamos cartílago hialino, también encontraríamos cartílago elástico y por último encontraríamos fibrocartílago. Para empezar la descripción de lo que es esta laminilla de tejido de cartílago, debemos saber que se compone por un componente celular y un componente extracelular. Empezaremos por lo que es el componente extracelular, el cual se compone por la matriz extracelular que secretan estas células. Esta matriz extracelular encontraríamos que se tiñe de una forma bastante característica debido a la gran presencia de glucosaminoglucanos, que si recordamos un poco lo que es la teoría, sabemos que esos glucosaminoglucanos tienen una gran carga negativa, lo cual nos ayuda a atraer agua a lo que es este tejido. Esto ayuda a que se conforme del 60 al 80% de agua sea cartílago. O sea que el componente más prevalente sea agua. También encontraríamos fibras de colágeno tipo 2 y otros componentes. Hablando de lo que es también hablando más fuera de lo que es la matriz extracelular, debemos saber que hay un componente súper importante que también es muy preguntable en sus clases de histología, que es el pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? El pericondrio es una capa de tejido conectivo que nos ayuda a dividir lo que es el tejido como tal de estructuras vecinas. Este pericondrio lo podemos dividir en dos, en una parte fibrosa y en una parte celular. La parte fibrosa, que no se puede distinguir bien en este tejido, sería la parte externa, que está compuesta por fibroblastos, que son estas células aplanadas que nos ayudan a secretar eh, colágeno tipo 1 para unir esta estructura a estructuras vecinas. Y también encontraríamos una capa celular. La capa celular encontraríamos células condroprogenitoras y condroblastos, que en un momento hablaremos un poco más de ellas. Y bueno, eso sería lo que es la matriz extracelular de cartílago hialino. Más adelante les diré la de los demás tipos de cartílago. Hablando un poco del componente celular, encontraríamos tres tipos de células. Encontraríamos células condroprogenitoras, condroblastos, que están en la periferia, muy importante. Si gustan localizar lo que serían estas dos células, las encontraríamos en lo que es la periferia, cerca de lo que es la parte celular del pericondrio. Y encontraríamos en su mayoría lo que son condrocitos. Hablando un poco de la morfología de las células condroprogenitoras y condroblastos, realmente no podremos decir a ciencia cierta de que cuál es una de ellas o cuál difiere, pero una característica súper importante para diferenciar entre un condroblasto de un condrocito es que son células mucho más pequeñas que, por ejemplo, en células condroprogenitoras sabemos que son células con una gran capacidad mitótica, por lo que encontraríamos que casi no vamos a encontrar un citoplasma debido a que pues no tienen la necesidad de estas células, ¿no? Como ya les había mencionado antes, estas células se especializan en secretar la matriz extracelular. Las células condroprogenitoras no tienen la necesidad de ello, solamente nos van a ayudar para reemplazar a los demás tipos de célula, por lo que no encontraríamos un citoplasma tan claro como lo podemos encontrar en estos tipos de células, los condrocitos. Hablando de los condroblastos, serían células un poco más grandes que de igual forma se dice que son las que secretan la matriz extracelular, pero van a poder ver una gran diferencia que, por ejemplo, un condrocito sí podemos ver su citoplasma, a diferencia de lo que es un condroblasto.
El condroblasto, por decirlo así, secreta esta matriz extracelular, pero no la guarda en su citoplasma. Digamos que simplemente la secreta. Se está secretando todo el tiempo esta matriz extracelular. Y una vez que se rodea en su matriz extracelular, se vuelve condrocito. Y este condrocito ya vemos que es una célula mucho más redonda, un núcleo redondo, con un citoplasma bastante amplio que podemos distinguir que es bastante amplio debido a algo llamado la sombra de Golgi. Como sabemos, esta célula, a diferencia del condroblasto, solamente se dedica a lo que es, por decirlo así, mantener lo que es la matriz extracelular. El condrocito la secreta, el condroblasto la secreta y el condrocito la mantiene. Entonces, este sí guarda inclusiones de proteínas, va a ir remodelando, va a ir como, por decirlo así, especializando lo que es la matriz extracelular. Entonces, la sombra de Golgi, a lo que decía, es que no se tiñe, pero que sabemos que aquí encontraríamos todos los componentes necesarios en su citoplasma para la producción de proteínas de la matriz extracelular. Encontraríamos un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático rugoso, entre otros organelos. Ahora bien, estos condrocitos podemos encontrarlos prácticamente en todo lo que es el tejido, pero podemos encontrarlos solos o en grupos. Y estos grupos los denominaremos grupos isógenos. Estos grupos isógenos nos dan la característica de saber dos cosas. Primero, a simple vista podemos ver que es una matriz extracelular que no se tiñe de un color uniforme, por decirlo así, ¿no? Esto se debe a la característica de los grupos de isógeno que dependiendo a ciertas zonas se van a teñir de una forma u de otra. Y también otra cosa, que sabemos que si están en grupos de isógeno, están en mitosis, se están multiplicando estas células, ¿no? Ahora bien, hablando de lo que les decía, que había como diferentes formas de que se teñía, encontraríamos tres tipos de matrices. Encontraríamos una matriz capsular, que sería la matriz que rodea al grupo, a la célula, al condrocito. Encontraríamos una matriz eh, interterritorial, que sería una matriz que se tiñe un poco más pálido a lo que sería la matriz capsular, que es la que más fuerte se va a teñir, y la matriz territorial, que va a ser la que se va a teñir de igual forma como un poco entre intermedio, ¿no? O sea, se va a teñir un poco más fuerte que la interterritorial, pero no tanto como la capsular. Y prácticamente esos serían los componentes. Recordemos, los grupos isógeno podemos encontrarlos en cartílago hialino, triadas de células, que es un componente muy importante para los demás tipos de cartílago. De igual forma, como les mencionaba en la introducción del video, no vamos a poder encontrar vasos sanguíneos y debido a estas células se van a nutrir debido a difusión simple. Esta capacidad de que no haya irrigación nos ayuda a saber que es un tejido que no se va a poder reparar o al menos le va a costar mucho. De igual forma, hay una característica que es muy preguntable en sus clases de histología, que es que el cartílago hialino se puede osificar. Un ejemplo de esto es cuando estamos formándonos en lo que es el útero. Primero, para formar lo que son los huesos largos, hacemos lo que es un molde, por decirlo así, de cartílago hialino y se va a ir osificando poco a poco. También encontraríamos que este cartílago se osifica por la vejez, se va a ir osificando poco a poco. Y además encontraríamos que se osifica en lo que es en las articulaciones. En las articulaciones encontraríamos, por decirlo así, un subtipo de cartílago hialino que lo denominaremos cartílago articular. Este cartílago articular pues nos ayuda a unir lo que es hueso con hueso, ¿no? Ahí encontraríamos una parte que va a estar osificada en la que esté en contacto con el hueso y una parte en la que encontraríamos cartílago hialino. Esas serían las tres principales formas de osificación del cartílago hialino. Ahora bien, hablando de cartílago elástico. El cartílago elástico tiene la característica que vamos a ver que tiene fibras de
elásticas que nos ayudan a darle de igual forma los mismos componentes que el cartílago hialino, pero ahora con elasticidad. Esto, pues, para ayudar a los órganos en los que ésta se encuentra. Se encuentra en lo que es la epiglotis, en la trompa de Eustaquio, en el pabellón auricular y en las paredes del conducto auditivo externo. Estas partes necesitan que haya un poco más de elasticidad y prácticamente a eso se dedica el cartílago elástico. Características para diferenciarlo del hialino, pues serían estas fibras elásticas y un componente que los grupos isógeno los encontraríamos más en lo que son diadas. Hay más prevalencia de lo que es diadas que lo que es triadas, pero también podemos encontrar, ¿no? Por último, hablemos del cartílago, del fibrocartílago, el cual es un cartílago más especializado en lo que es el soporte, ¿no? También puede ser un poco maleable, no tanto, pero necesitamos que en estas zonas en las que hay cartílago, fibrocartílago, sea un poco más de soporte. ¿En dónde podríamos encontrar fibrocartílago? Sería en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis y en los meniscos. Ahora bien, un componente súper importante de este fibrocartílago es que su matriz extracelular, de igual forma que el cartílago hialino, también encontramos fibras de colágeno tipo 2, pero encontraríamos más prevalencia de fibras de colágeno tipo 1. Por decirlo así, es un tejido conectivo denso, no modelado, unido a un cartílago hialino. Digamos que es como una unión de estos, ¿no? Una característica súper importante de este cartílago es que los grupos isógeno los vamos a ver que están como en líneas, ¿no? Podemos encontrar lo que serían tétradas, a diferencia de lo que es los demás tejidos, pero es un poco más difícil de distinguir en este tejido. Características es que en fibrocartílago no encontramos pericondrio y tampoco hay pericondrio en el cartílago articular. Solamente hay pericondrio en cartílago hialino y en cartílago elástico. Y bueno, esos serían los componentes de la descripción de lo que es cartílago. Espero que este video les haya sido de ayuda. Este video lo hice con ayuda del Ross, del Junqueira, del Sobota. Y cualquier duda, si no me aclaré en algo, háganmela saber en los comentarios. Y muchas gracias por ver el video.